El principio cosmológico está empezando a resquebrajarse. Incluso el Big Bang ahora está bajo sospecha. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si el universo nunca fue como lo imaginábamos? Prepárate para descubrir por qué. La telaraña del cosmos, la armonía del caos. Observa el universo. Su estructura recuerda a una telaraña gigante. Cada uno de sus hilos repite el patrón a la perfección. Según el principio cosmológico, así está organizado todo a escalas mayores de 250 millones de años luz. Homogéneo, isotrópico, parecido a un océano infinito donde las olas de galaxias obedecen reglas estrictas. El cometa Bernardinelli-Bernstein. Y en medio de estos vastos espacios, en la silenciosa profundidad del cosmos, se desplaza un gigante helado, el cometa Bernardinelli-Bernstein. Su núcleo, de 75 millas de diámetro, recuerda a una isla flotante de hielo y roca. Esto la convierte en el cometa más grande jamás descubierto. Para comparar, la famosa cometa Hale-Bopp. Su tamaño apenas supera las 15 millas. Al lado del gigante parece un diminuto copo de nieve. Echen un vistazo a los datos de archivo del año 2010. Fue allí donde los astrónomos encontraron las primeras huellas de este gigante. Es como encontrar una aguja en un pajar. Oficialmente anunciada en 2021, el cometa permaneció oculto durante mucho tiempo en la nube de Oort, una cuna helada en los límites del sistema solar. El telescopio Hubble confirmó que su núcleo es el doble de masivo de lo que se pensaba, y 3 veces más grande que el de los cometas típicos. Actualmente se encuentra en la constelación de la Red, a casi 1.500 millones de millas de la Tierra. Para poder verla, se necesita un telescopio potente. A simple vista, este leviatán es imposible de observar, pero el acontecimiento principal aún está por venir. En enero de 2031, el cometa alcanzará el perihelio, pasando a 1.000 millones de millas del Sol. Eso es 10 veces más lejos que la órbita de Saturno. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? En primer lugar, Bernardinelli-Bernstein es un relicto del sistema solar primitivo. Su composición puede revelar cómo se formaron los planetas. En segundo lugar, su tamaño desafía las teorías existentes. ¿Cómo es posible que gigantes así se hayan conservado en la nube de Oort sin desintegrarse durante miles de millones de años? Los científicos la comparan con una cápsula del tiempo. Cada imagen es una clave para desvelar los misterios del pasado. Cada espectro es un nuevo enigma. Y aunque el cometa no ofrecerá un espectáculo brillante en el cielo, su silencioso viaje ya ha reescrito los libros de texto. Porque a veces los descubrimientos más resonantes surgen del silencio, de la inmensidad cósmica. La cosmología moderna. Miren el modelo estándar. La energía oscura es una fuerza misteriosa que empuja a las galaxias. Constituye el 68%. La materia oscura es el armazón invisible del cosmos. Su proporción es del 27%, mientras que las estrellas, planetas y gases que conocemos representan solo el 5%. Es como una receta de pastel. La harina y el azúcar son solo una pequeña parte. Lo principal son los ingredientes invisibles. Pero ¿cómo llegaron los científicos a estas conclusiones? En primer lugar, la radiación de fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, registrado por satélites como Planck. Es suave, como la superficie de un lago, lo que confirma que a gran escala el universo es homogéneo. En segundo lugar, los datos del sondeo Sloan. Las galaxias se agrupan en cúmulos, pero a distancias gigantescas su distribución es uniforme. Y por último, las supernovas, los faros del cosmos. Ellas demostraron que la expansión se acelera, como si una vela invisible empujara al universo. Incluso los últimos descubrimientos científicos apuntan a esto. Hades. Imaginen, el universo tiene apenas 300 millones de años. Está oscuro como la tinta. Y de repente se encienden las primeras luces. Son las galaxias Hades 140 y Hades 141, descubiertas por el telescopio James Webb. Su luz viajó 13.500 millones de años, como un mensaje de la época en que el cosmos era un bebé. Piénsenlo, estas islas estelares surgieron tan temprano que su existencia desafía todas las teorías. Es como si un niño hubiera escrito una sinfonía antes de aprender a hablar. Miren Hades 140. Su diámetro es de 1.600 años luz. Eso es 1.000 veces menos que la Vía Láctea. Pero para un universo joven, incluso ese tamaño es un milagro. ¿Cómo lograron crecer tan rápido estas galaxias? Los científicos se devanan los sesos. ¿Acaso la materia oscura actuó como constructora de manera más activa de lo que pensábamos? O tal vez las primeras estrellas se encendieron antes de lo que predecían los modelos. Pero lo principal es su papel en la época de la reionización. Estas galaxias, como antorchas, derritieron el hielo del hidrógeno neutro, llenando el cosmos de luz. Sin ellas, el universo habría permanecido oscuro y vacío, y su resplandor infrarrojo, estirado por la expansión del espacio,
Es como la huella dactilar del propio tiempo. Los escépticos preguntan, quizás se trata de un error en los datos, pero la estadística es contundente. Estas galaxias no son una casualidad, sino la clave para el misterio del nacimiento de las estrellas. Obligan a reescribir los libros de texto. Resulta que las primeras estructuras no se formaron en miles de millones de años, sino en un instante según la escala cósmica. ¿Y ahora qué? El telescopio Webb sigue escaneando las profundidades. Cada nueva imagen es un paso hacia el descubrimiento. Y quién sabe, tal vez el próximo hallazgo demuestre que nuestro universo maduró mucho más rápido de lo que nos atrevimos a imaginar. Kipu. Imaginen, en la infinita vastedad del cosmos se extiende una telaraña invisible, cuya longitud supera los 1.300 millones de años luz. Esto es, Kipu, una gigantesca megalópolis de galaxias descubierta en febrero de 2025. Su masa equivale a 200 cuatrillones de soles, como si toda la materia de la Vía Láctea se multiplicara por un número inimaginable. El equipo de Hans Behring del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, en 2025 lograron un avance revolucionario. Los científicos, como si hubieran encontrado una aguja en un pajar, analizaban señales de rayos X de cúmulos de galaxias, situados a distancias de entre 424 y 800, 15 millones de años luz de la Tierra. Y así, Kipi se convirtió en la estructura más grande conocida en el universo cercano. Pero lo más sorprendente es la escala. La longitud de Kipi supera 1000 veces el diámetro de la Vía Láctea. ¿Por qué es tan importante Kipi? Imaginen, su tamaño desafía nuestros modelos del universo. Ubicada a una distancia de entre 424 y 815 millones de años luz de la Tierra, distorsiona la medición de la constante de Hubble. Es como descubrir que el mapa de tu ciudad de repente se ha vuelto 3 veces más grande, y ni siquiera lo sabías. Pero lo más importante es que Kipi revela los secretos de la evolución de las galaxias. Sus ramas laterales, parecidas a tentáculos, muestran cómo la materia fluye entre cúmulos, alimentando el nacimiento de estrellas. Los científicos la comparan con un acueducto cósmico, que nutre mundos enteros. Nos recuerda que, incluso en el siglo XXI, el universo está lleno de misterios. Y así como los incas alguna vez ataban nudos para transmitir conocimientos, Ossipon Kipi también registra la historia del cosmos, en su estructura. Rebels, 25. Imaginen, el universo tiene solo 700 millones de años, una edad comparable al primer aliento de un bebé. Pero incluso entonces, en esa cuna cósmica, ya existía la galaxia gigante Rebels 25. Su disco giratorio, como una vía láctea en miniatura, imponía orden en el caos del cosmos primitivo. Su masa, 8.000 millones de soles, es como un desafío a la naturaleza. Estoy aquí, y ya soy perfecta. Miren los datos del telescopio ALMA. Con la ayuda de ondas milimétricas, los científicos no solo distinguieron un cúmulo de estrellas, sino que vieron una estructura ordenada con un posible barra, un rasgo poco común incluso para las galaxias modernas. Rebels 25 forma estrellas a una velocidad de 200 masas solares por año. Es como si naciera un nuevo sol cada 18 horas. Para comparar, nuestra Vía Láctea crea una estrella al año. ¿Por qué este descubrimiento revoluciona la ciencia? Rompe el estereotipo sobre las galaxias tempranas. En lugar de fusiones caóticas, hay un disco maduro, como si un niño naciera ya con un diploma universitario. Es un reajuste del reloj cósmico. Las estructuras ordenadas se formaron mucho más rápido de lo que se pensaba. Lo más sorprendente es la posible barra. Un puente de estrellas y gas, típico de galaxias maduras, parece gritar, la evolución comenzó antes de sus teorías. Los científicos están desconcertados. ¿Cómo surgieron estructuras complejas en un instante según la escala cósmica? Es como encontrar un teléfono inteligente en la edad de piedra. Rebels 25 lanza un desafío. Reconsideren todo lo que saben sobre mi nacimiento. Y quién sabe, tal vez su luz, que viaja hacia nosotros durante miles de millones de años, oculte aún más secretos. ¿Es correcta la teoría? Pero ¿qué pasa si el rompecabezas se ha roto? El arco gigante y el gran anillo, estructuras de miles de millones de años luz de longitud, rompen todas las reglas, recordando a enormes grietas en la teoría de la homogeneidad. ¿Cómo pudieron surgir estos monstruos que duplican el límite permitido después del Big Bang y la inflación, que se suponía debían suavizar cualquier irregularidad? Los científicos están desconcertados. Durante décadas, los datos del fondo de microondas y de las supernovas confirmaron el modelo. Pero ahora las anomalías se multiplican. Por ejemplo, el misterioso anillo en la constelación de Butes. Su forma contradice los patrones esféricos esperados. Las oscilaciones acústicas bariónicas, huellas de antiguas ondas sonoras del Big Bang, son como si alguien hubiera reescrito el libro de texto de astronomía. Y la discrepancia en la constante de Hubble es como si el reloj del universo marcara a diferentes velocidades en distintos rincones. ¿Qué sigue?
Quizás tengamos que reconsiderar la base misma, el principio cosmológico. Tal vez la energía oscura no es constante, o la gravedad funciona de manera diferente a escalas gigantescas. Por ahora, solo una cosa está clara. Es como si el universo susurrara que, incluso en su aparente orden, se esconden misterios, capaces de cambiar por completo todo en lo que creíamos. Giant Arc, el arco gigante. Imaginen, a una distancia de 9.200 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Bootes, se oculta un arco gigante, como si fuera un puente celestial tendido a través del vacío del cosmos. Su longitud es de 3.300.000 millones de años luz. Eso representa casi el 3,5% de todo el universo observable. Si pudiéramos verla a simple vista, ocuparía una porción del cielo, equivalente a 20 lunas llenas. Sería como una veintena de discos plateados alineados en un misterioso patrón. Echemos un vistazo a junio de 2021. Fue en ese momento cuando la estudiante de posgrado Alexia López analizaba los datos del sondeo digital Sloan del cielo y descubrió algo increíble, una cadena de galaxias y cúmulos que formaban un arco perfecto. Los científicos la llamaron el arco gigante, una estructura cuyas dimensiones desafían el propio principio cosmológico. Según la teoría, en el universo no deberían existir heterogeneidades mayores a 1.200 millones de años luz. Pero el arco es 3 veces más grande. ¿Por qué es esto tan importante? En primer lugar, su forma no encaja en los modelos estándar de oscilaciones bariónicas, pareciendo una pieza gigante de rompecabezas que no encaja en el panorama general. En segundo lugar, el arco está situado junto al Gran Anillo. Esto sugiere que posiblemente existe un sistema aún más grandioso. Los científicos están desconcertados. ¿Podría estar involucrada la materia oscura aquí? ¿O la culpa la tienen las hipotéticas cuerdas cósmicas, hilos con el grosor de un átomo, pero con una longitud de miles de millones de años luz que quedaron desde el nacimiento del universo? Los escépticos afirman que se trata de un alineamiento aleatorio de galaxias, pero la probabilidad de tal coincidencia es como encontrar una aguja en un pajar, del tamaño de una galaxia. El arco nos recuerda que, incluso en la era de los telescopios ultraprecisos, el cosmos aún puede sorprendernos. Y quién sabe, tal vez el misterio de este enigma reescriba los libros de astronomía. Big Ring, el Gran Anillo. Tan solo 3 años después del descubrimiento del gigantesco arco, la misma investigadora, Alexia López, volvió a sorprender al mundo científico. Justo en la misma región del cielo, a solo 12 grados del arco, descubrió el Gran Anillo, un gigante cósmico con un diámetro de 1.300 millones de años luz. Su circunferencia es de 4.000 millones de años luz, como un aro gigantesco que rodea el vacío. Miren esta región. Ambos objetos se encuentran a 9.200 millones de años luz de nosotros, como gemelos que desafían las leyes del universo. En la reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, López presentó los datos del sondeo Sloan, una cadena de cúmulos de galaxias en forma de anillo. Su significancia estadística superó las 5 sigmas, el umbral a partir del cual las dudas se desvanecen como polvo cósmico. Pero lo principal es su forma. Los científicos están desconcertados. Los modelos estándar de oscilaciones bariónicas predicen estructuras esféricas, no anillos. Lo más intrigante es la proximidad del arco y el anillo. Imaginen, dos estructuras, cada una del tamaño de miles de millones de años luz, que recuerdan a piezas de un rompecabezas gigante. ¿Y si son fragmentos de un sistema aún más grandioso, invisible incluso para nuestros telescopios? Alexia está segura, esto no es una coincidencia. La probabilidad de tal coincidencia es como encontrar dos copos de nieve idénticos en medio de un huracán. Mientras algunos científicos discuten sobre la naturaleza del anillo, otros buscan respuestas en la gravedad modificada, la idea de que las leyes de la atracción funcionan de manera diferente, a escalas enormes. Pero una cosa está clara, cada descubrimiento de este tipo es como una grieta en los cimientos de las viejas teorías. Y quién sabe, tal vez dentro de una década veamos un nuevo mapa del universo, donde el gran arco y el gran anillo sean las primeras letras, de un alfabeto del cosmos que aún desconocemos, una revisión del principio cosmológico. Pero ¿cómo explicar la existencia del gran arco y el gran anillo? Uno de los mayores enigmas es su forma. Después de todo, las oscilaciones acústicas bariónicas, o BAO, son el eco de las ondas sonoras del universo primitivo. Dejaron patrones esféricos de casi 500 millones de años luz de tamaño. Sin embargo, el arco y el anillo, como rebeldes, rompen las reglas. Sus formas alargadas y anulares no encajan en los patrones esféricos de las BAO. Los científicos susurran. ¿Y si aquí están involucradas fuerzas gravitacionales desconocidas o incluso cuerdas cósmicas? Imaginen, y los relictos del espacio-tiempo que quedaron tras el Big Bang.
Estas cuerdas tienen el grosor de un protón, pero una masa de miles de millones de soles. Podrían haber atraído materia, creando estructuras gigantescas. Por ahora su existencia es solo una hipótesis, ¿no? Pero si se descubren, sería una revolución. Sin embargo, los datos indican que las cuerdas, incluso si existen, son responsables de menos del 10% de la estructura del universo. Echemos un vistazo al principio cosmológico. Este afirma que, a escalas mayores de 850 millones de años luz, el cosmos es homogéneo, pero el arco y el anillo, que se extienden a lo largo de miles de millones de años luz, desafían esta regla. Algunos científicos proponen ideas radicales, como la gravedad modificada, donde las leyes de Newton funcionan de manera diferente. Los escépticos objetan, ¿y si es solo una coincidencia? Pero la estadística está en su contra. La probabilidad de que el gran anillo sea una coincidencia es de 1 entre 1 millón. Es como encontrar un diamante en un desierto de arena del tamaño de una galaxia. ¿Y ahora qué sigue? Las respuestas podrían llegar con los nuevos telescopios, Euclid y DC. Ellos investigarán la materia oscura, volverán a comprobar los datos y quizás abran la puerta a una nueva era de la cosmología. Perspectivas. Y quién sabe, tal vez en un futuro cercano la Luna se convierta en el segundo hogar de la humanidad. La órbita terrestre se transformará en un bullicioso puerto espacial. Como colonias bajo cúpulas, los astronautas extraen agua del regolito lunar. Los turistas disfrutan de la vista de la Tierra desde la altura de los hoteles orbitales. Gigantescos telescopios en la cara oculta de la Luna estudian la materia oscura. Naves interplanetarias se reabastecen en órbita antes de volar hacia Marte. Todo esto no es ciencia ficción. Es un paso lógico hacia una era en la que el espacio será parte de nuestra vida cotidiana, porque ya se están desarrollando tecnologías que acercan este escenario. En 2025, misiones como Blue Ghost y Hakuto R están allanando el camino hacia las bases lunares. El programa Artemisa prepara a la primera mujer para el alunizaje. Blue Origin está probando el módulo de aterrizaje Mk1, capaz de transportar toneladas de carga. Al mismo tiempo, la ESA y sus socios están implementando la iniciativa Zero Debris para limpiar la órbita de basura espacial para el año 2030. Robots recolectores como ClearSpace 1 ya están listos para su lanzamiento. Empresas comerciales como SpaceX y Blue Origin están reduciendo el costo de los vuelos espaciales. Pequeños satélites del tamaño de una maleta hacen que el espacio sea accesible incluso para las startups. Las tecnologías de reabastecimiento en órbita prolongarán la vida útil de los satélites. Los cohetes New Glenn y Starship prometen transportar cargas a un costo más bajo que nunca antes. La humanidad no se detiene en lo ya alcanzado. Caminatas espaciales, récord, estaciones comerciales como VAST, planes para una presencia permanente en órbita. Todo esto son piezas del mosaico llamado Era Espacial 2.0. Y aunque los desafíos persisten, desde la basura espacial hasta los riesgos interplanetarios, una cosa está clara. Estamos al umbral de una era en la que los límites de lo posible se expanden con cada lanzamiento. Otro. Por ahora, el Gran Arco y el Gran Anillo, Kipi y la galaxia Rebels 25, son como piezas de un mosaico esparcidas por el universo. Cada uno de ellos desafía nuestra comprensión del cosmos. Es como si gritaran, sus teorías están incompletas. Kipi, que se extiende a lo largo de 1.300 millones de años luz, es como un gigantesco puente gravitacional que une galaxias en una sola danza. El gigantesco arco y el anillo, que violan el límite de homogeneidad, recuerdan artefactos cósmicos dejados por una civilización desconocida. Nos obligan a reconsiderar los principios de isotropía. Y Rebels 25 es una galaxia increíblemente antigua. Demuestra que los sistemas estelares crecieron mucho más rápido de lo que pensábamos. ¿Qué las une? Todas ellas son claves para misterios que la ciencia apenas comienza a descifrar. El QSO influye en la constante de Hubble. El arco y el anillo ponen en duda el modelo inflacionario. Y las galaxias bebés reescriben la historia de la reionización. Juntas, dibujan un panorama del universo, donde el azar y la regularidad se entrelazan como hilos en los nudos del quipu inca. Ahora telescopios como el JWST y el Euclid escanean el cielo. Los científicos discuten, algunos buscan cuerdas cósmicas, otros nuevas formas de energía oscura. Pero una cosa está clara, estamos al borde de una revolución. Cada uno de estos descubrimientos no es un final, sino un comienzo, el inicio de una nueva era, donde incluso las hipótesis más audaces pueden ser solo el primer paso hacia la verdad.